Bien amigos, estamos de vuelta aquí en RPP Televisión, lo habíamos adelantado, está hoy con nosotros el doctor Luciano López, destacado abogado constitucionalista. Le damos la bienvenida, por supuesto, doctor. Carlos. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Bueno, yo decía antes de la pausa la que se viene el día de hoy y los próximos días. A ver, hay una propuesta, un planteamiento de Gilbert Violeta, también apoyado por otros parlamentarios de izquierda, básicamente, para que este dictamen, o predictamen mejor dicho, pase directamente al Pleno y ya no quede en comisión, ya no se someta a la votación de la comisión. ¿Puede hacerlo la propia comisión o no? No, no es su competencia. Lo que van a tener que hacer es, a través de sus portavoces, hacer que los portavoces le pidan al presidente del Congreso que convoque a Junta de Portavoces, para que la ciudadanía lo entienda. Lo que pasa es que en el Parlamento existen una serie de estamentos, ¿no? La comisión no tiene competencias para mandar un proyecto al Pleno, salvo que esté dictaminado. Pero el asunto es de que en el dictamen tú puedes ser que apruebes un dictamen de archivo, entonces ya no hay nada que discutir en el Pleno. Claro. Entonces, si antes de que un dictamen se quiere que se discuta el tema en el Pleno y el dictamen está por el archivo, entonces lo que necesitarían buscar es que la Junta de Portavoces acuerde exonerar a la comisión del trámite de comisión, porque no es que el dictamen es negativo, esa sería la vía, pero para eso la Junta de Portavoces tiene que reunirse y tiene que adoptar ese acuerdo. Ha sucedido un montón de veces, en donde la Junta de Portavoces ha exonerado de trámite de comisión y así entonces el asunto va al Pleno. ¿Pero usted cree que eso sería factible con la mayoría que hay? Porque evidentemente, pues, si se manda este proyecto al Pleno, ¿no?, a través de la Junta de Portavoces, ¿cómo queda, por ejemplo, cómo queda la presidenta de la comisión? Bueno, definitivamente que es una jalada de alfombra. Yo no le digo que no, le respondo el trámite que se puede hacer. Claro. En el trámite que se puede hacer, sí, es perfectamente legal, es perfectamente reglamentario. El asunto es que sí, políticamente le está jalando la alfombra, eso no le voy a decir que no. E indudablemente también en el debate parlamentario, si es que eso sucediese, a la primera a la que se le da la palabra es a la presidenta de la Comisión de Constitución y ella tendrá que sustentar la posición de ese predictamen, aunque no se haya votado. Ese va a ser el trámite. Pero como usted dice, esto ya es una cuestión de votos, es una cuestión política y la verdad pues habría que ver si es que eso es posible. Da la impresión que no, porque como todo se reduce a los votos, aparentemente la decisión es archivar este proyecto y por lo que veo siempre ha sido esa la decisión, independientemente de si la Comisión de Venecia estuvo acá o no. Eso es lo que le quería preguntar, porque ya todos más o menos presumíamos que esto no iba a recibir el visto bueno, la luz verde de parte de la Comisión de Constitución, pero ¿le sorprende a usted la premura? ¿Le ha sorprendido la fecha que sea para hoy? La verdad, dentro de las posibilidades, la verdad que no, porque siempre, al menos a mí me quedaba grosso modo claro de que ellos no iban a aprobar el proyecto. Pero ellos manifestaron, lo digo ellos, la mayoría básicamente, iban a esperar un informe de la Comisión de Venecia para... Bueno, lo cual grafica que en realidad lo de la Comisión de Venecia era un pretexto en realidad. Y quién sabe, a lo mejor de la propia presentación de la comisión, desde el momento en que ellos fueron bastante claros en decir, señores, nosotros no nos vamos a meter en la discusión política que es de ustedes, nosotros vamos a hacer una opinión rigurosamente técnica, entonces probablemente han dicho, si esperamos la respuesta de la comisión, a lo mejor no es lo que nosotros esperamos. ¿Un pretexto para qué fue? ¿Sabe qué? Mejor archivemos esto de una vez y no hagamos más trámite. Probablemente ese puede haber sido el análisis, porque ¿cuál podría haber sido otra la decisión si es que ellos primero dijeron que esperaban la opinión de la comisión y antes de esperar la opinión de la comisión simplemente nos sorprenden a todos de que hoy van a votar el predictamen? Entonces definitivamente esas premuras nos dice que han hecho la evaluación y dicho no esperemos más, vamos a mandar al archivo este proyecto, ¿no? Ahora, definitivamente cuando se supo ayer del predictamen ya empezaron las versiones y posibilidades de una cuestión de confianza. Pero aquí, yendo desde el punto de vista constitucional específicamente, si se archiva el proyecto, ya no hay posibilidad de observarlo ni nada. Al menos plantear una cuestión de confianza por el proyecto
ya no, pues porque el proyecto ya se archivó. Ajá. Entonces no vas a hacer cuestión de confianza sobre un proyecto que ya no está vigente, ya está fuera de circulación. Y el presidente tendría que plantearlo por cualquier otra cosa. Podría reformular el proyecto, no sé, en base a una política de Estado, plantear allí el adelanto de elecciones. Bueno, en realidad el presidente siempre puede presentar nuevos proyectos de ley, incluso sobre este, y quizá con ciertos cambios y acompañado con alguna otra fórmula que incentive algún tipo de negociación política. Por ejemplo, recuerde que en la legislatura pasada también se presentó el proyecto de inmunidad parlamentaria, vamos a llamarlo Proyecto 1, ¿no? Claro. Y la comisión, igual que ahora, lo mandó al archivo de plano, sin mayor discusión. Y luego el presidente se vio obligado a volver a presentar el proyecto de inmunidad parlamentaria 2 con algunas modificaciones y luego planteó una cuestión de confianza. En esta oportunidad ya las cuestiones de confianza, la verdad que como ya nos acercamos a finalizar el año, ya no le da tiempo ya para en efectos prácticos, lo que significaría que incluso le nieguen la confianza de una disolución, porque vas a tener un parlamento de medio año. O sea, eso ya no tiene efectos prácticos. Entonces, desde ese punto de vista, él tiene que ser mucho más creativo con su gabinete en ver cómo presenta un proyecto, no sé si adelanto de elecciones, articulado con alguna otra cosa, no sé si bicameralidad o a lo mejor algún otro incentivo que permita que ellos tengan alguna razón para negociar, porque en realidad acá hay un tema. Desde que existe la prohibición de reelección que votamos el año pasado en el referéndum, en realidad ellos no tienen nada que perder. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué incentivo hay para negociar? Digámoslo así de crudo. Entonces, lo digo para que entonces también se pueda ver de que el presidente y su gabinete necesita, insisto, ser creativo en alguna propuesta que abra una posibilidad de negociación, que no descuide las reformas, que dicho sea de paso, Carlos, en la presentación de este proyecto de adelanto de elecciones, las reformas quedaron ahí como una pelota dando bote. O sea, porque empezamos primero... No tenían razón de ser. Exacto. Primero empezamos con unas propuestas de reforma el año pasado, apenas inició su mandato, las votamos 4 en referéndum. Luego inició el año, salieron 12 propuestas más otras de la Comisión Wagner. Luego de esas se redujeron a 6. Que además de las 6 se han aprobado con unas modificaciones, la verdad, nada interesantes. Y ahora viene el proyecto de adelanto de elecciones sin ninguna propuesta al costado. Entonces, en realidad, el tema de las reformas también tiene que ser en serio, tiene que ser tomado en serio. Así que algo tiene que venir para poder retomar un debate serio y sobre todo en el que incentive el acuerdo político. Así es. Doctor, se ha conocido también, ya yendo a otro tema, siempre vinculado al Congreso, pero con el proceso de selección de los candidatos al TC. Ayer ha renunciado uno de ellos. ¿Cómo evalúa este proceso? ¿Cree usted que ha habido también mucha premura o que se necesita más tiempo para, no sé, evaluar a los candidatos, proponer los mismos, en fin, conocer sus antecedentes, su trayectoria, su currículum? ¿Cuál es su comentario al respecto? A ver, mi comentario es el siguiente. Lo que pasa es que la coyuntura política ha coincidido con un hecho que es totalmente real. ¿Cuál? El que el mandato de los magistrados del TC está vencido. Ya acabó. Y eso es cierto. Eso se genera de que hay una obligación y una necesidad de cubrir sus plazas y que ese facultado es el Parlamento, sí es cierto. Esos son hechos claros y concretos. Claro. El asunto es que la coyuntura política, el contexto político, hacía entonces, en mi modesta forma de ver, que el Parlamento diga: ¿es el mejor momento para que yo elija el mecanismo de la invitación? Porque son 2 mecanismos para que la ciudadanía sepa. Un mecanismo que es de la convocatoria pública, que significa recibir currículos, hacer un proceso de evaluación y que toma su tiempo, es cierto. Y existe un mecanismo express que es el de la invitación. Entonces, la pregunta es: ¿era oportuno, era lo adecuado en este contexto de tanta zozobra y de tanta desconfianza en el Parlamento que ellos escojan el mecanismo de la invitación y que en esa invitación existan ciertos personajes que llaman un tanto la atención? ¿En qué sentido? Por manifestaciones políticas bastante claras, por algunas posiciones respetables, pero
muy conservadoras que no tendrían ningún problema, pero entonces requieres un tanto de pluralidad. Si vas a tener candidatos conservadores, también entonces candidatos de otras tendencias. Aquí hay un tema, disculpe, doctor. Todos tenemos derecho a la opinión. Sí, por supuesto. Hay, obviamente, 2 o 3 postulantes que han manifestado su desacuerdo con este tema del adelanto de elecciones. Y esto, hay la posibilidad de que vaya al tribunal, ¿cierto? Por supuesto. Entonces, ¿eso a estos 3 candidatos los desacredita para integrar el tribunal? No los desacredita porque, como usted bien dice, todos tenemos la libertad de expresión. No es el problema de los candidatos, es el problema de quienes proponen. Eso es lo que yo veo. Por eso que lo que digo es, era el momento adecuado. No para elegir, porque el momento adecuado para elegir es este, no es que ya está vencido el mandato. Yo no cuestiono el momento adecuado para elegir. Hay una necesidad de elegir. Lo que al menos es mi opinión es que creo que no era la oportunidad política para optar por el mecanismo de la invitación. ¿Debe reformularse esto para usted? Para mí debería formularse en el sentido de usar el mecanismo de la convocatoria pública, porque eso permitiría una amplitud de postulantes, si es cierto que va a haber una depuración, pero al menos muestran una mayor transparencia. No porque no sea legal lo que han hecho, es legal, sino por la oportunidad política y por el cuestionamiento que existe hoy en día. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Al contrario. Gracias por su visita. Gracias.